Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marcus and Rose. Hoy vamos a cambiar nuestro protector del guardabarros del paragolpes, justamente el que tenemos en la zona izquierda. Como podéis ver, aquí tenemos un nuevo protector, ¿vale? El guardabarros, y también hemos comprado unas patillas de ajustes nuevas, ¿vale? Porque las viejas que tenemos ya no sujetan bien el tornillo y por eso también podemos perder nuestro protector. Así que vamos a ponerlo todo nuevo, vamos a apretarlo y a dejarlo todo correctamente. Pues lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser retirar nuestras patillas. ¿Veis? Aquí tenemos las antiguas patillas metálicas, ¿vale? De sujeción del tornillo. Vamos a ir quitándolas y vamos a sustituirlas por las nuevas patillas. Vale, pues vamos a ir retirando una a una, como podéis ver. Aquí está la primera. Y vamos a quitar también aquellas que tenemos en el fondo y ahí abajo. Bueno, como veis, ya las tenemos quitadas y aquí tenemos las nuevas, así que simplemente sería cogerlas, ¿vale? Y ajustarla. ¿Veis? Ahí queda ya puesta. Pues tenemos que hacer lo mismo con el resto de agujeros. Pues como podéis ver, ya están puestas aquí las nuevas sujeciones, ¿vale? Y también hemos puesto sujeciones nuevas en la parte de abajo del paragolpes. Así que ahora vamos a proceder a poner el nuevo protector. Vale, pues aquí tenemos nuestro protector. Ahora vamos a ir ajustándolo, ¿vale? Para que enganche los agujeros, ¿vale? Con las sujeciones que le hemos puesto, y simplemente va a ser poner los tornillos e ir apretando. Vale, pues como veis ya le hemos puesto los nuevos tornillos, ¿vale? También les hemos puesto una arandela para que tenga un poco más de fuerza al apretar. Y bueno, simplemente acabar de poner ese de ahí abajo, ¿vale? Y los que tenemos debajo de nuestros paragolpes, y ya estaría casi listo. Bueno, pues como podéis ver ya tenemos también apretada, ¿vale? Lo que es la parte de abajo del protector, ¿vale? Aquí tenemos otro, ¿vale? Pues como podéis ver ya tenemos nuestro protector bien sujeto. Y este vídeo os puede servir para cualquier marca o vehículo, ¿vale? No solamente para Mercedes. Estos protectores la verdad es que se rompen o se caen porque pierden las sujeciones, y como veis a la hora luego de sustituirlos es bastante fácil. Así que si os ha gustado, ya sabéis, darnos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.